continuando lo que fuimos viendo, o sea, el proceso metodológico, dialéctico, interactivo entre lo que es el proceso de producción y gestión social del hábitat y el proceso de diseño participativo sustentable. Íbamos hablando de la diferencia entre lo que son etapas cerradas, lineales, consecutivas, a momentos interactivos y dialécticos. En este caso, tanto del proceso de producción social del hábitat como el proceso de diseño participativo sustentable. Estuvimos viendo lo que era el momento de aproximación al caso, cómo teníamos que ir preparándonos, el momento donde ya interactuábamos y empezábamos a definir el enfoque, los alcances, los tiempos, la estrategia, etcétera, y cómo ya comenzamos el proceso de diseño participativo específicamente con todas las actividades previas que nos van a llevar a este momento que en general se reconoce como el proceso de diseño participativo en forma más frecuente, pero que en realidad viene de un proceso de interacción con este proceso de producción y gestión social del hábitat, y en este momento de diseño participativo preliminar es donde yo le llamo como los cimientos de la casa, porque es donde se van, bueno, en realidad todos estos son los cimientos de la casa, porque es donde nosotros acordamos, nos fortalecemos, nos adecuamos al caso y no generamos talleres per se, o sea, talleres que no tienen realmente que ver con el proceso, y además es donde vamos fortaleciendo la posibilidad de trabajar en interdisciplina y transdisciplina, sobre todo en el momento de diseño participativo preliminar, donde armamos estos materiales pedagógicos, donde ya incluso con distintas formas de aproximación se van produciendo para elaborar estos materiales pedagógicos procesos de interdisciplina y intersectorialidad, donde vamos analizando un contexto real, un contexto histórico, donde vamos reconociendo estrategias, tecnologías, formas de diseño que existen en ese territorio y que pueden ser nuestros insumos, reacondicionándolos en estos espacios de interaprendizajes que son los talleres de diseño participativo específicamente. Entonces acá vamos a marcar los talleres que son de diseño participativo o talleres asamblea, que le llaman porque son aquellos donde uno llega después de distintas actividades, donde es masiva la participación, y los talleres de planificación estratégica y readecuación de los diseños en este largo proceso de diseño participativo donde se va ejecutando, o sea, es un enfoque donde claramente no está viendo en forma de fotos, sino de cine, es decir, en este devenir de las cosas, donde intenta abarcar esta problemática no en forma física, fija, sino considerando toda esta movilidad y múltiple interacción en estos procesos construidos colectivamente y sinérgicamente entre objetivos. Entonces, para refrescar y ver cómo se llega a estos talleres asamblea, vemos que hay distintas acciones, actividades que se van realizando en forma colectiva en el campo, donde con distintos actores, con distintas formas estratégicas, vamos armando lo que nosotros vamos a discutir en estos talleres asamblea. Todo esto va enhebrado por un proceso permanente de planificación, monitoreo y evaluación que nos va a permitir ser estratégicos, nos va a permitir reaprender, nos va a permitir hacer críticas. Es fundamental generar esta herramienta que va a hacer estas actividades, o sea, desde diagnósticos, acciones participativas con otros actores, exposiciones, talleres esquicio para determinar estos instrumentos, talleres analíticos, pasantías,
visitas a casos de interés, acciones de difusión pública, talleres, seminarios, de exposición política social, talleres de planificación estratégica, etcétera. Son todos los elementos que nos dan los insumos para que este taller asamblea para acuerdos generales con toda la familia no surjan de la nada o no surjan desde el desconocimiento de ese contexto histórico particular, de esas formas productivas, de la cultura local, de las problemáticas específicas. Esta es la forma de llegar a estos talleres asamblea para que tengan esencia, para que tengan sentido. Entonces, estas actividades son múltiples, acá podemos ver algunas de las fotos a las cuales se llega a estos procesos y es un proceso de enriquecimiento permanente. Entonces, el momento de ejecución y ajuste de talleres se va dando a través de diversas actividades, ¿no? En este caso vemos una asamblea general y vemos los espacios de trabajo en comisión, que es hemos planteado acá una estructura, por supuesto que esto varía de acuerdo al caso, de acuerdo a la escala, de acuerdo a distintos elementos, pero en esta es la forma que tomamos en el caso del barrio intercultural sustentable, por la gran cantidad de familias, entre 100 y 150 familias, asistían, digamos, a estos talleres que los realizamos en general en espacios grandes como escuelas, y se partía siempre de la Asamblea General, información para el análisis, trabajo en comisiones, donde se volvía en escalas más pequeñas a poder intercambiar con mayor profundidad, una exposición en plenario, análisis de coincidencia, análisis de propuestas divergencias, nuevas propuestas, y finalmente se llegaba a estos acuerdos finales para seguir el proceso. Esta es muy importante porque todo lo que se va decidiendo en forma asamblearia en este tipo de taller, ¿no? En este taller asamblea. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, los tipos de talleres en los cuales trabajamos, que pueden ser talleres de diagnóstico, talleres de diseño, patrones y lenguajes, talleres de profundización del diagnóstico, talleres de opciones, y finalmente ya cuando se va llegando al acuerdo final colectivo, ¿no? A su vez, este tipo de actividades se relacionan, los talleres, por distintos aspectos, que eso dependerá de cada caso de diseño, de vivienda, barrio, infraestructura, servicios, tecnologías apropiadas y apropiables, formas productivas de obra, economía social y solidaria, normativas participativas, carta del barrio, y como ejes transversales que tocaban a todos estos talleres, la sustentabilidad, el género, solidaridad, amorosidad, autogestión, interculturalidad. O sea, esta era como la matriz esencial del trabajo que hicimos en este barrio intercultural. Cada uno de ustedes, en sus casos, según su especificidad, tendrán otros componentes. En este caso, eran así. Y siempre van interactuando, cada uno de estos talleres se van generando ciertos aprendizajes y con estos aprendizajes se van alimentando los otros hasta llegar a estos talleres de asamblea. Pero a su vez, como decíamos, cada uno de estos talleres se va enriqueciendo con la acción de otro. Fíjense, este es dentro de la agenda de trabajo, ¿no? Donde nosotros íbamos analizando cómo íbamos haciendo los talleres, qué talleres debían articularse, porque no quiere decir que si estamos haciendo vivienda, lo urbano se trabaja aparte, a veces se trabajaba en conjunto y a veces aparte. En función de los acuerdos de estos dos, bueno, se profundizaba en un taller ambiental y social, cómo se iba a tomar esos acuerdos, bueno, implicaban aspectos que iban a incidir en el taller de economía social y así sucesivamente. Son formas
siempre, cuando ustedes vieron en el centro del proceso metodológico, planificación, monitoreo y evaluación, tiene que ver con esto, tiene que ver que no es un proceso automático, mecánico, sino que se va construyendo en función de estos elementos estratégicos, de los acuerdos, de los insumos que va trayendo un taller sobre el otro. Por ejemplo, este es un material pedagógico donde lo utilizamos para el taller de diagnóstico, que fue construido en base a ¿qué? En base a la dinámica que les comenté en la clase pasada, que se llamaba el juicio a la vivienda social, donde las familias fueron en forma, grupos pequeños, fueron a visitar distintos conjuntos habitacionales donde intercambiaron con otras personas con sus mismas problemáticas, sus mismas aspiraciones, y empezaron a ver qué significaba vivir en estas viviendas llave en mano, a 15 kilómetros de la ciudad, qué implicaba todo eso, y simplemente después de esa visita se reunieron y empezaron a trabajar esto de qué queremos, qué barrio queremos, ¿no? Y lo que deseamos los vecinos sin techo y lo que observamos en los barrios que no quieren cambiar, que no quieren para su propia vivencia. Esto lo hicimos con distintos aspectos que hacían a la vivienda y son luego incorporados a los talleres. Entonces, por ejemplo, el taller de diseño de patrones y lenguajes, todo este análisis que se había realizado en este taller previo de diagnóstico, se vuelve a retrabajar en el taller, se vuelve a repensar, se utilizan maquetas para analizar las distintas diferencias, se trabaja en comisiones en mayor profundidad, se mezclan que vio distintos grupos y se termina definiendo más en profundidad estos aspectos que tienen que ser considerados en las propuestas que se vayan a ir realizando. También este barrio parte de un aspecto que era un acuerdo entre la comunidad mapuche y los vecinos sin techo, donde acordaron desde la cosmovisión mapuche y de los blancos, la no mapuche, algunos principios básicos. Esos principios básicos también guiaron todo el proceso y uno de ellos era respetar el barrio y la vida en toda su diversidad. Entonces, eso lleva a analizar el proyecto, se adapta a la naturaleza, no la naturaleza al proyecto, y hay una adecuación evolutiva concertada de tipo social. Entonces, también en lo que se fue observando en esta es una agenda de caso, digamos, donde íbamos a trabajar, a observar, íbamos armando estas ideas de patrones, es decir, cómo en ese contexto sobre un problema hay una solución y esa solución es adecuada, apropiada y apropiable para ese contexto. Y se van interrelacionando distintos aspectos que van contribuyendo a este objetivo central que es respetar el barrio y la vida en toda su diversidad. Estos patrones se van analizando no porque una persona lo haga, sino porque eso después se va trabajando en interdisciplina, se va trabajando en intersectorialidad y terminamos armando algo que es entendible y acordado para todos, ¿no? Desde el equipo promotor. Entonces, fíjense, este es el contexto donde nos estamos insertando, que es un bosque protector, y vamos a ver, por ejemplo, también en este caso, cómo, digamos, desde la actividad interdisciplinaria, el ambientalista nos dio un mapa donde teníamos que ver donde era imposible, digamos, intervenir si queríamos respetar la vida de la naturaleza. En rojo tenemos en amarillo las zonas que ya estaban intervenidas o dañadas y en lugares donde podíamos trabajar. En función de esto, armamos los patrones siguiendo
estos conceptos que ya habían salido en la parte de diagnóstico y en los acuerdos preliminares, y entonces empiezan a aparecer estos dibujos donde se va viendo el lote y se va viendo urbanizar solo las áreas del lote donde no se comprometa la calidad ambiental y el paisaje. Entonces ya nos está ubicando en cuál sería el área más oportuna para hacerla y en cuáles no deberíamos intervenir porque, por ejemplo, es un área de bosque protector de alta calidad paisajística y no se quería romper la naturaleza, la biodiversidad de ese espacio. Otro de los aspectos que se trabajó para este acuerdo fue ocupar la superficie mínima del terreno posible y entonces dejando libre al menos el 50% del lote. Esto también nos lleva a pensar, se trabajó, qué pasaba cuando se urbanizaba todo y bueno, se empiezan a intercambiar lo que nosotros llamamos estos espacios de interaprendizaje entre los conocimientos que existían sobre la naturaleza, el bosque, el tipo de vegetación con la realidad. Bueno, también se va al campo, se analizan cuáles son estos espacios, ¿no?, que ya tienen cierta entropización y que pueden llegar a ser utilizados, se analiza las dimensiones que esto tiene, fíjense acá hay una persona y acá está la otra que lo está realizando. Bueno, se van viendo, se van analizando así como eso en estos talleres de patrones, bueno, cómo se van manejando la densidad, cómo se podría llegar a hacer, se observa la calidad, ¿no?, paisajística y cultural. Desde acá se ve entre las hojas la ciudad de San Martín de los Andes, y acá están las montañas que rodean. El lote está muy cerca de la ciudad, pero está en un lugar privilegiado, alto, digamos. Bueno, otras zonas se empieza a ver con vocación a comercio y servicio, porque está justo en una de las rutas que pasa cercano al lote. Se empiezan a analizar qué tipo de vegetación. Bueno, en función de eso se sigue trabajando el tipo de uso que podría realizarse en cada uno de estos, haciendo recorridos por el lote, identificando las áreas que ya estaban entropizadas. Bueno, estas zonas como que divide el bosque protector de la zona donde estaba con una situación de mayor entropización y cómo esto podía trabajarse. Se hacen recorridos, se identifican las distintas especies vegetales. En función de eso, también siguiendo ese mismo principio, se empiezan a pensar, ¿no?, cómo serían las vías vehiculares y las peatonales, qué se iba a priorizar. Entonces se empieza a trabajar a través, como les decía, primero entre lo que es la interdisciplina y transdisciplina, lo que es la intersectorialidad con estos 20, 25 coordinadores que establecíamos un equipo de trabajo, de diseño, donde íbamos intercambiando saberes y ellos nos iban diciendo, no, pero esto no es así por tal motivo, esto es así por tal otro motivo, esto se va a entender, esto no se va a entender, y estos materiales pedagógicos terminaban siendo elaborados en conjunto para ser después retrabajados en estos talleres asamblea. Bueno, estos talleres, por ejemplo, de profundización y análisis de la propuesta, cuando empezábamos a ver tecnologías apropiadas y apropiables existentes en la zona, pero culturalmente rechazadas, como puede ser el adobe, cómo se plantea una estrategia de generar un baño seco y realizarlo con la tecnología de adobe e incorporar la mano de obra de las distintas personas. Otro de los tipos de talleres son los talleres de opciones, en los cuales está el método de opciones conocidos. Nosotros las hemos ido modificando, hemos ido haciendo una variación de las opciones, porque a veces se
se piensa, para que ustedes tengan una idea muy rápida, esto lo vamos, repito que todo lo metodológico, los métodos los vamos a profundizar en el módulo 2, es cuando un arquitecto va a hacer un determinado diseño, en su mente vienen muchas opciones de diseño y sintetiza él mismo alguna de estas opciones y la plantea. Esto es lo que se llama por caja negra, esta cuestión que se dice que es súper creativa y que no hay otra forma de hacerlo. Nosotros lo que planteamos para poder compartir con otros son generar, después de que hemos identificado, fíjense, hemos venido haciendo todo un proceso de lectura del territorio, de las problemáticas, las soluciones, en qué contexto eso sirve, en qué contexto no. Hemos relacionado las distintas formas, las hemos retrabajado, hemos hecho críticas, hemos hecho procesos donde hemos vuelto en asamblea a retrabajar y ahora estamos tratando de presentar opciones de diseño que tengan que ver con todo eso. No es la opción que se imaginó un arquitecto en su tablero, son opciones que vienen de todo este proceso, pero que además estas opciones las volvemos a retrabajar de la misma manera. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado que hay opciones indeterminadas, determinadas elegibles, opciones dilemáticas y opciones estratégicas. Las indeterminadas, por ejemplo, siguen la pauta de un patrón según condiciona el contexto. Por ejemplo, la localización de la vivienda dentro del lote, nosotros pretendíamos lesionar lo menos posible, ¿no es cierto?, el contexto. Entonces íbamos a buscar no armar donde fuera predeterminado, planteado por alguien, sino donde hubiera un claro dentro de ese lote y además de ese claro, que estuviera bien orientado hacia el norte y el este y que no nos frenara el sol algún árbol. ¿Para qué? Para no tirar ningún árbol y para lesionar lo mínimo posible ese terreno. Entonces, esta opción sigue un patrón, pero la forma en que se determina es variable para cada caso en particular, considerando las cuestiones del patrón. Luego hay opciones determinadas elegibles. ¿Qué nos referimos a esto? Les doy un ejemplo. Se decidió que como son uso social, comunitario, familiar, y uso social, comunitario, microcomunitario, y hay así, o sea, es propiedad comunitaria. Entonces, decidimos que los cercos no debían ser tapias, que debían ser cercos bajos. Además, decidimos que tendrían que ser cercos que permitieran que el aire pasara, o sea, no podrían ser cercos materializados de material, de ladrillos o de lo que fuere. Y planteamos como máximo de separación para aquel que lo quisiera 1,50 m, ¿no? Pero además de todo esto, planteamos que podía existir la situación de aquel que eligiera no tener ningún tipo de cerco o aquel que lo quisiera materializar en forma irregular a través de pequeños arbustos existentes o algún tipo de planteo, digamos, que haga cada uno de ellos. O sea, era libre, pero que sí tenían que elegir esa opción que ya se había acordado, o sea, una opción que no era ni de 2 metros ni de material, o sea, ya había una pauta y podían elegir entre cerco verde, no tener cerco, alambrado, todo hasta 1,50. Entonces, en función de eso, cada uno iba eligiendo, o sea, por eso son opciones que ya están determinadas. Hay esta y esta, pero la persona puede elegir. Luego están las opciones dilemáticas. Estas sí son las que tradicionalmente se tomaban en este método, que es, bueno, o lo haces una manzana cuadriculada o haces un amanzanamiento circular, un amanzanamiento que se va adaptando al sitio, que es finalmente, obviamente, la que elegimos para el proceso del barrio intercultural por
la característica, por todo esto que le digo que se va construyendo, se va acordando, se va reaprendiendo, se va en estos interaprendizajes incorporando las mejores opciones que van decidiendo los actores. Y las opciones estratégicas son las opciones que a veces hay que transformar algo, hay que incidir en la política para que estas opciones sean consideradas. Por ejemplo, en este caso, teníamos propiedad comunitaria. Por lo tanto, las normativas que nosotros queríamos plantear, teníamos que proponerlas en forma evolutiva, en forma flexible, surgidas de abajo hacia arriba, y además aportar este conocimiento porque no había legislaciones para propiedades comunitarias dentro de ejidos municipales. Entonces, estas son las tres. Bueno, acá tenemos entonces las opciones indeterminadas que le hablaba, ¿ven? Las distintas acuerdos donde podía llegar a localizarse el tema de los cercos, el tema de esta flexibilidad donde se va terminando acordando, ¿no? Y fíjense esto en la realidad, cómo se van dando distintas opciones de selección, ¿no? Estas son las dilemáticas, ¿no es cierto?, donde teníamos lo circular o las opciones estratégicas, por ejemplo, también fue lograr una legislación que permitiera la construcción en adobe. Bueno, finalmente llegamos a los talleres asamblea, donde todos estos elementos son considerados, como ya les explicamos. Hay momentos dentro de estos talleres de asamblea que se van trabajando, pero son en este momento donde se hacen esto, los acuerdos. Este es, por ejemplo, uno de los primeros acuerdos del taller urbano, que ya empiezan a visualizarse cuestiones que tienen que considerarse para el próximo taller. O sea, cada uno de estos acuerdos se iban analizando al inicio de los talleres y se dice, bueno, en el taller de vivienda se acordó esto, en el taller de ambiente esto y esto, por lo tanto, acá tenemos estos elementos que sí o sí deben ser considerados, por ejemplo, en el taller de economía social. Se trabajaba, por ejemplo, con todos estos elementos que ustedes ven, aerofotogrametría, los acuerdos previos, una maqueta grande del sitio y la localización, fotos que nos van indicando de cada uno de estos lugares. Estas fotos son de estos recorridos que hacíamos, los lugares que veíamos, los acuerdos que empezábamos a ver, bueno, los patrones, ¿no es cierto? Y eso fue determinando esta conformación después de 42 talleres realizados durante un año, de grandes aprendizajes, porque no solamente eran los talleres, sino todas estas otras actividades que les comentaba, se iban acordando estos elementos donde finalmente se termina, bueno, esto es una aerofotogrametría actual con el avance de obra que existe, las viviendas ya en el sitio, cómo se van conformando y se van trabajando. Bueno, por este taller dejamos esto así, lo que es talleres estratégicos y talleres donde se retrabaja las cuestiones de diseño, las vamos a ver, lo pueden ver en el texto y lo vamos a ver con mayor profundidad en el módulo 2. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.